Buenas noches. Vamos a aprovechar este último video para hacer presentación del software a nivel general. Vamos a encarar hacia resoluciones aplicando el método de Topsys, aplicando también un análisis con respecto a qué es lo que lleva a cabo y principalmente mostrar los avances que he tenido con respecto a mi software. Dentro de la cátedra de decisión en escenarios complejos, he tenido la posibilidad de desarrollar este software que se va a llamar software Bantar. De las siglas de mi nombre, surge como alternativa divertida porque el software Resultar o algunos similes todavía no me terminaban de cerrar, así que Bantar me parece un lindo nombre, en árabe significa viento, lo desconocía, y si así se permite, ojalá pueda llevar este Bantar de aplicación, que en nuestro caso va a ser de tipo resolución de problemas multicriterio discreto, hacia el día de mañana resolución de algún otro problema de tipo de los que se suelen resolver por medio del software en investigación operativa aplicando dirección hacia los sistemas expertos. Bien, dentro de la materia de decisión en escenarios complejos, nos encontramos con problemas que se denominan problemas multicriterio. ¿Qué sucede? En la vida real, no solamente cuando querramos llevar a cabo la selección de una alternativa, vamos a tener una única posibilidad de encarar hacia ese problema, sino que va a ser multidireccional. Eso será provocado a la existencia de más de un criterio que presentan oposiciones entre sí. Por ejemplo, en este caso, vamos a presentar el software de resolución, Bandar, resolviendo un problema de la selección de una empresa a la cual un sujeto ha querido comenzar a obtener alguna experiencia en el mundo laboral dirigida hacia la sección IT y ha lanzado currículums para ver hacia qué empresa puede llegar a quedar. Dentro de todos aquellos currículums que pudo lanzar, pudo obtener respuesta positiva de 10 empresas, dentro de las cuales encontramos las que acá figuran del lado izquierdo tabuladas. La pregunta es, ¿cómo es que puede hacer esta persona para poder seleccionar qué empresa es a la que tendría que llegar? Encontramos dentro de este problema 4 criterios con los cuales el sujeto va a tener que tener en cuenta para tomar la decisión. Entre ellos, vamos a encontrar que la búsqueda del mejor puesto de trabajo va a ser aquella que maximice su salario, maximice la disponibilidad que tiene a la hora de trabajar en ese turno, maximice la realización de horas extras, la existencia de horas extras va a ser bien valuada, y minimice la distancia que existe entre el trabajo y el lugar donde vive, ya que la existencia de una larga distancia significa una pérdida económica debido a que tiene que salir a costear el transporte hasta llegar al trabajo. Para ello, vamos a encontrar de que este tipo de problemas a la hora de resolverlo es un problema de tipo discreto. Dentro del paradigma del trabajo multicriterio, nosotros encontramos dos ramas principales, aquellas que se llaman como multicriterio continuo y multicriterio discreto. Dentro del discreto, que es el que vamos a nosotros llevar a cabo el análisis por medio de la resolución del problema aplicando el software Bantar, en la solución discreta, o en los tipos de métodos de resolución discreta, lo que sucede es que se nos presenta una cantidad discreta o finita de alternativas, dentro de las cuales tenemos que resolver un problema. Dentro de este tipo de problemas existen 4 ramificaciones de problemas, donde están los problemas de tipo alfa, la selección de la mejor alternativa, los problemas de tipo beta, la discriminación de alternativas entre buenas y malas, y la resolución de problemas gamma, que es aquella separación es un ordenamiento de las alternativas para seleccionar después cuál es la mejor y la peor, que suele utilizarse para aplicar ranqueos. Y por último, los problemas de tipo delta, que no se va a ver en detalle dentro de la cátedra, en las que encontramos que los problemas de tipo delta aplican una descripción sobre las alternativas. El software que nosotros planteamos con respecto a los métodos que va a llevar a cabo, inclusive con Topsys, va a llevar a cabo 4 posibles métodos de resolución, descritos acá por esta lista desplegable. Dentro de ellos vamos a ver los más simples que se ven al comienzo del análisis dentro de la cátedra, que es la aplicación de la metodología de ponderación lineal, aplicación de mora con y sin punto de referencia, y el método de Topsys. Vamos a ver que dentro de los discretos que nosotros vemos dentro de la cátedra, he dejado excluido el trabajo de HP, que es una metodología que aplica el concepto de jerarquía, donde por una condición de trabajar constantemente en comparación uno a uno, todo criterio con todo criterio y toda alternativa con toda alternativa,
al meterle tanta subjetividad hacia el software, tendría a complejizar el proceso algorítmico a la hora de trabajarlo. Por ello ha quedado excluido dentro del trabajo. Cuando nosotros querramos llevar a cabo el análisis, todos estos 4 métodos que son presentados son aquellos que van a llevar a cabo una representación de la solución hacia un problema de tipo gamma. O sea que nuestro software está encargado de llevar a cabo el ordenamiento de las alternativas, colocando siempre en primera posición aquella que sea la mejor. Por eso decimos que pese a que nuestro sistema resuelva problemas de tipo gamma, el ordenamiento de las soluciones nos va a permitir, por medio de reducción, llegar a esos problemas de tipo alfa, ya que el ordenamiento de las soluciones desde la mejor hacia la peor nos van a permitir seleccionar si queremos a partir de cierto K, dado la resolución con el ordenamiento de las alternativas, transformar ese problema de tipo gamma a un problema beta, donde separemos las buenas de las malas. A partir de la quinta hacia abajo no me sirve. Dame las mejores 5 alternativas. En ese caso es un problema de tipo beta. Y si nosotros quisiéramos llevar a cabo la resolución de un problema de tipo alfa, donde tenemos que seleccionar la mejor alternativa, dado el ordenamiento, seleccionamos la que esté en primera posición. Cabe aclarar que nuestro software no aplica el análisis de dominancia debido a que nosotros no queremos eliminar todavía posibles alternativas. Así que, pese a que podríamos llevar a cabo el análisis, no lo vamos a hacer para tener en consideración toda la información posible de entrada. Y asimismo, podemos también aplicar un análisis con respecto a los resultados que nos arroja el software. Bien, vamos a aprovechar, voy a mostrar algo del código. Aprovecho mejorar un poquito una cuestión por acá. Que es que... esta parte. Dentro del software que he estado programando durante esta cursada que he tenido la posibilidad de disfrutar muy mucho, encontramos el concepto de aplicación un poco de patrones donde trabajamos con una clase hija por cada tipo de posible resolución. Cuando nosotros hagamos el cálculo de los elementos, control F, más puntos por ahí. Acá coloco la sumatoria y finalmente coloco. Ahí está. Vamos a ver si. Acá igual. En teoría lo que estamos haciendo acá es a la hora de colocar los elementos, dejarlo bien expresos porque Excel luego va a lanzar un pequeño error a la hora de trabajar. Ahí está. Ahora sí. Del problema que vamos a resolver, se presentan entonces estas ventanas que vamos a tener presente como para hacer una demostración de todo lo que he estado trabajando dentro del software. Primeramente, el proyecto conforma de una ventana principal sobre la cual lo primero que tenemos que hacer es colocar todas las alternativas. En este caso, gracias a una inteligencia artificial que nos ha dado una mano a la hora de hacer la generación de los elementos, principalmente de la información con la cual íbamos a trabajar, vamos a encontrar de que nuestro problema es un problema que trabaja con 9 posibles alternativas, dentro de las cuales, a la hora de seleccionar la empresa con la cual tiene que trabajar una persona, se tiene en cuenta estos 4 criterios que se ven en la pantalla, que vamos a tender a buscar a la hora de seleccionar con qué empresa debería ir a trabajar este sujeto que ha hecho las aplicaciones, la aplicación sobre la postulación de cada uno de los trabajos. Vamos a encontrar estos 4 criterios: la maximización del salario, la maximización de la evaluación que le da el decisor respecto a la selección del turno de trabajo, la determinación si se permite o no realizar horas extras en el trabajo, que va a tender a ser maximizar, y la minimización de la distancia. Así, dentro de las alternativas, el software nos permite escribir en cada situación el nombre de la alternativa, para que no tenga un nombre genérico. Así vamos a encontrar, por ejemplo, que es figura Accentum, Software, Agilitas, IT, Buenos Aires, Dev, Coder House. De voz, vale aclarar de que la información que acá se presenta no es información verídica, sino que ha sido información dada por una inteligencia artificial que, por su cuestión de aleatoriedad y por acceso a Internet, hay algunos nombres de empresas que pueden llegar a ser reales, como la de Falabella
que ha sido una gran distribuidora, pero en Falabella Tech desconozco si realmente existirá como empresa de software. Una vez que nosotros hayamos colocado el nombre de cada una de las empresas con las cuales va a tener la posibilidad de trabajar, vamos a cargar nuestro primer criterio, que es el criterio del salario. El salario es un criterio que es a maximizar. Si nosotros llegamos a cometer algún error a la hora de llevar a cabo la carga, está propuesta la posibilidad de poder llegar a hacer esa modificación. Si aplicamos clic derecho sobre la celda que está colocada sobre la columna a la cual yo tengo que modificar, haciendo clic en cambiar nombre, nos va a abrir una pequeña ventana donde nos va a preguntar cuál es el nuevo nombre que nosotros queremos colocarle al criterio. Una vez que nosotros hagamos la verificación de que realmente vamos a querer hacer el cambio del nombre, nos va a permitir a nosotros hacerlo de forma directa sin necesidad de tener que eliminarlo. Comenzamos a cargar el salario medido en miles de pesos y una vez que nosotros ya lo tengamos cargado, vamos a cargar el siguiente criterio. El siguiente criterio es el criterio del turno a la cual va a trabajar. Teniendo presente de que es una persona que está estudiando, a la hora de hacer la selección del turno dentro de todas las posibles alternativas, se va a encontrar con lo siguiente. Teniendo en cuenta que se trabaja la mañana, tarde y noche, a la mañana no es tan inconveniente. Entonces, evaluando desde el 0 hasta el 10, seleccionando la repartición de puntos con respecto a lo que él considera más importante, considera que a la mañana le da un valor de 2. A la tarde, pese a que podría llegar a estar disponible, todavía sigue cursando, entonces le da una ponderación de 3. Y por último, a la noche le da una evaluación de 5, ya que él siente de que puede estar un poco más tranquilo a la hora de trabajar a la noche. Nos permite entonces cargar el criterio y una vez que cargamos el criterio, podemos continuar con la carga de la información. En la primera situación, trabaja a la mañana, luego de trabajar a la tarde, a la mañana, el puesto es a la noche, a la tarde, a la noche, a la mañana, a la tarde y a la mañana. Lo siguiente más importante es determinar si le permiten hacer horas extras. Por medio de un criterio binario, que nuestro software permite la carga de criterios de tipo cuantitativo, cualitativo, binarios, criterios a maximizar y criterios a minimizar, vamos a hacer la carga con respecto a un selector. Entonces dice de que las horas extras se pueden aplicar a estas empresas posicionadas en este orden, de forma aleatoria, recordemos. Y la minimización, que vamos a suponer de que cometimos algún error típico de usuario, y nosotros no queremos que el criterio sea maximizar, sino que queremos que sea minimizar. Hacemos clic sobre la celda sobre la que tenemos que trabajar, clic derecho a la opción de cambiar a optimalidad. Y así es como vemos que pasó de un criterio de maximización a un criterio de minimización. Colocamos los datos, 100, 320, 240, 350, 280, y una vez que nosotros tengamos ya cargado, tenemos la posibilidad de resetear el enunciado por si queremos trabajar después con otro problema o si llegamos a, sin querer, escribir un problema que no era correspondiente, en lugar de tener que reiniciar el software, podemos darle clic al botón de resetear, de que nos va a pedir una confirmación. Bien, bien. Entonces, vamos al siguiente paso, que es llevar a cabo la resolución. Para ello tiene que hacer la asignación de pesos. Dentro de 10 posibles puntos, para dividir entre los 4 criterios, decide hacerlo de la siguiente manera. Primero quiere asegurarse que tenga un buen salario. Luego de que pueda hacer horas extras, que el camino no sea tan extenso y que el turno sea relativamente cómodo. Podemos seleccionar no necesariamente resolver el problema, sino que guardar el enunciado, con lo cual queda la decisión de que al darle que sí, a la hora de hacer la confirmación de pesos, nos guarde solamente el enunciado. En este caso vamos a confirmar los pesos y recordemos que como nosotros aplicamos ponderación lineal por la carga de las entradas, vamos a ver cómo es que se resolvió este problema por ponderación lineal con respecto a la normalización por medio de la suma. Como toda resolución, lo primero que va a hacer es cargar el enunciado. Una vez que tenga cargado el enunciado, va a aplicar la conversión de los criterios cualitativos a criterios cuantitativos. Lo va a hacer por medio de las evaluaciones que nosotros como decisor le decidimos colocar en cada uno de los momentos. Así vemos cómo es que a la mañana le va a colocar un valor de 2, a la tarde una de 3 y a la noche una de 5. Como estamos hablando de ponderación lineal, lo que hace ponderación lineal es ver cuánto aporta cada atributo hacia una solución global. Entonces lo que provoca es que va a provocar que todos los criterios sigan el mismo sentido de optimidad.
Asimismo, como yo tengo tres criterios, maximizar y uno minimizar, va a aplicar un proceso que se llama inversión de rangos, en la cual va a transformar el sentido de optimización por medio de tomar ese atributo e invertirlo o elevarlo a la menos uno o tomar uno sobre el valor del atributo. Así vemos cómo es que el criterio de la distancia va a valer valores que tienen 0,0 chirol, debido a que hace esa inversión de rango. Ahora sí, ya que los tengo para maximizar, aplico el proceso de normalización, que en este caso es normalización por medio de la suma, donde ya nos devuelve el resultado de haber aplicado la normalización y como una cuestión de validación nos da el valor de la suma. Así vemos, por ejemplo, si yo tomo el primer criterio me da la suma de 900. Y como es normalización por medio de la suma, presenta una característica que es que cada columna vale 1. Aplica también la normalización con respecto a los pesos. Y una vez que aplica la normalización, hace el siguiente paso, que es la ponderación, donde en los valores normalizados se los multiplica cada uno por el peso del criterio. Así vemos como en este caso es normalización con respecto a la suma, cómo es que toda la matriz de entrada normalizada y ponderada vale 1. Así es como, por medio de la función de agregación o aditiva, aplica la suma de cada uno de los atributos con respecto a cada una de las alternativas, y lo siguiente que va a hacer es un ordenamiento de mayor a menor, ya que aquella que más haya aportado hacia la solución va a ser la que nosotros tendríamos que tener presente. Así encontramos como, por ejemplo, para ponderación lineal con respecto a la normalización con la suma, dice que las mejores empresas para trabajar, supongamos que eligiésemos la primera, sería Buenos Aires Dev e Innovatech. Vamos a aprovechar. Bueno, vamos a ver que dependiendo de cada uno de los métodos que nosotros querramos llevar a cabo, va a ser el valor, van a ser las posibles resoluciones que nos vayan a dar. Bien. A ver. Ponderación lineal con normalización de la suma. Inclusive algo tan cambiante como el tipo de normalización puede llegar a darnos otro tipo de ordenamiento. Así encontramos como tenemos un problema que nos ha dado alternativas ordenadas, cómo es que dentro de este tipo de solución y con este tipo de normalización, Buenos Aires Dev es la mejor y Color House es la peor. Cuando nosotros terminemos de utilizarlo, podemos llegar a guardarlo en cualquier espacio de memoria. Ponderación lineal con normalización de la suma, lo vamos a guardar en el escritorio. Una vez que lo hayamos guardado, el problema todavía sigue disponible como para poder probar otros métodos. Así vemos, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo por medio de la suma, por medio del máximo y del mínimo, cada vez que nosotros lo hagamos nos va a pedir nuevamente el criterio. Esto es con el propósito de si llegamos a equivocarnos con la asignación de los pesos, podamos llegar a ejecutarlo de nuevo. En donde, por ejemplo, a la hora de trabajar con una normalización con respecto al rango, nos va a dar el valor mínimo y el valor máximo. En este caso me da NaN por una cuestión de que cuando trate de hacer uno sobre el valor, van a tirar estos números raros. Bien, por eso ese NaN que ya lo vamos a modificar. Bien. Vamos a llevar a cabo la resolución por medio de mora sin punto de referencia. Como antes teníamos el problema de inversión de rango, el problema de inversión de rango se puede llegar a resolver, por ejemplo, con lo que aplica mora con punto de referencia. Cambiando el tipo de normalización, mora sin punto de referencia directamente no aplica inversión de rangos, sino que lo que aplica es que va a ser una separación diciendo vamos a tomar entonces la normalización por medio de las sumas de cuadrados y lo que va a realizar es que en la función de agregación va a tomar la sumatoria de los criterios a maximizar y le va a restar los criterios, la sumatoria de los criterios a minimizar. Así vemos como es como antes, que va a aplicar la normalización, pero ahora con respecto a dos valores. Va a sacar la suma de cuadrados y luego de la suma de cada cuadrado va a obtener la raíz. Así dividiendo, vemos por ejemplo que la sumatoria de la matriz nos arroja cualquier número. Y luego de llevar a cabo la función aditiva, esta función aditiva nos va a dar otro ordenamiento, que en este caso todavía sigue evaluando como mejores empresas para como
para entrar a trabajar a Buenos Aires Dev y a Innovatech. Referencia con normalización de suma cuadrados. Ahora va a surgir un concepto interesante. Vamos a aprovechar a guardarlo. ¿Qué va a pasar si nosotros aplicamos ahora vamos a hacer el cálculo, pero teniendo presente de la posible existencia de una solución ideal? Lo que se mora con un punto de referencia es trabajar exactamente con ello, con la concepción de la existencia de una eh, supuesta mejor alternativa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aplicando lo mismo que antes, haciendo la normalización y la ponderación con respecto a una normalización aplicando suma de cuadrados, lo que va a llevar a cabo ahora, en la solución ideal, es la generación de una alternativa inexistente, ya que de existir nosotros deberíamos seleccionar esa alternativa, en donde vas a representar a una solución construida por la mejor evaluación con respecto a cada uno de los criterios del problema. Así, si el criterio es a maximizar, lo que va a hacer es obtener el valor máximo de todas las evaluaciones que ha tenido ese criterio. Y si el criterio es minimizar, va a buscar el valor mínimo. Esa solución ideal que se construye, que ahora sí lo va a aplicar de forma correcta, después nos va a permitir calcular esa distancia. Esa distancia que puede llegar a ser calculada, en este caso también la hace como distancia, creo que la hace el cuadrado, en donde una vez que nosotros obtenemos cuál es la distancia, sí, lo que va a provocar hacer la sumatoria, ¿ver? Es primeramente calcular cuánto se separa la evaluación de cada atributo con respecto al mejor atributo, y lo que va a hacer es trabajar con lo que se llama distancia de Chebyshev, de T-Chebyshev. ¿Qué es lo que hace la distancia de T-Chebyshev? Lo que hace es que, como yo tengo, supongamos que yo tuviese tan solamente dos criterios, la selección de cualquier valor con respecto a esos dos criterios, vamos a plantear un sistema de ejes cartesianos, valores con respecto a y, valores con respecto a x, o sea, con dos criterios cualquiera, y nosotros decidiéramos tener soluciones al azar, colocadas en las evaluaciones distintas, lo que va a hacer es generar una solución que no existe, en donde, como estos criterios, supongamos que sean dos criterios a maximizar, por lo que vamos a elegir que sean lo más lejanos hacia el punto 0,0, va a generar una solución inexistente, donde va a tomar, por ejemplo, en C2 la mejor evaluación, que va a verse reflejada como aquella que, en este caso, representa el punto más alto, y luego va a tomar, vamos a aprovechar, voy a mover esta cruz un poquito más a la derecha, la mejor evaluación ahora para C1, y de la intersección entre las dos rectas, va a simular la existencia de una solución. Esa solución que se coloca no existe. Por eso se dice solución ideal, porque de existir sería ilógico la decisión de cualquier otra alternativa que sea distinta a la óptima. Asimismo, lo que va a hacer es que va a calcular cada una de las posibles distancias. Por ejemplo, cada una de estas alternativas, recordemos que al ser puntos en el espacio van a tener un nombre, cada una de las alternativas, A1, A2, A3. Cada una de estas alternativas va a obtener la diferencia con respecto a los atributos, y lo que vamos a hacer ahora es obtener cuál es la máxima distancia. Supongamos, por ejemplo, para el criterio A. Para el criterio A se encuentra distante con respecto a la mejor evaluación del criterio 2 a esa distancia de color lila. En cambio, con respecto a C1, se va a encontrar con respecto a la distancia de color verde, que vemos que es mucho mayor a la lila. ¿Qué sucede? Que la distancia de Chebyshev lo que hace es que toma la mayor distancia. ¿Por qué no toma la menor distancia? Y a diferencia de otro método que vamos a ver más adelante,
Toma la distancia de Chebyshev la máxima distancia debido a que dentro de la máxima distancia se involucra toda aquella otra distancia. ¿Bien? ¿Qué significa eso? De que, a ver, vamos a trabajar gracias a la geometría. Recordemos que si yo tuviera que trazar un punto con respecto a un eje, hago así. Bueno, casi casi. A ver, debería teóricamente colocar el centro ahí. Supongamos de que hay un círculo porque no es del todo fiable. A ver. Vamos a ver. Miren, ahí están los píxeles, fantástico. Bien, pero ¿qué sucedería? Yo tendría que extender en teoría el círculo para que llegue a la misma cantidad de píxeles en alto y ancho. Ahí está. Supongamos entonces que en teoría, en realidad yo lo debería colocar más por acá. Igualmente, el lugar donde fuese que estuviese. Ahí está. Ese es el radio del círculo. ¿Qué sucede? Bueno, que tendría que tener el mismo radio. En realidad habría que tener el mismo radio. Tendría que tener el mismo radio porque cuando vaya a trazar esto no me va a dar lo que yo quería. Pero igualmente no estoy sobre una pizarra muy profesional, así que podría comprenderse. De esta recta que está colocada en la línea violeta, si yo la trazase por medio del círculo, ¿qué va a generar? Va a generar que la distancia de Chebyshev aplica hacia cualquier otra distancia, que es lo importante. Porque la distancia que yo tengo de A hacia la mejor valuación de C2 se ve incluida dentro de la recta B, perdón, dentro de la recta verde. ¿Por qué se da? Porque la máxima distancia, como si trabajáramos con el concepto de conjunto, al ser la máxima, va a incluir a todos los otros valores. Por eso se toma la máxima distancia. Y lo que va a hacer el cálculo cuando aplique el método de Mora con punto de referencia es tomar esa solución ideal que se conforma de las mejores evaluaciones, calcular la diferencia que existe con respecto a ella en valor absoluto y luego va a obtener el valor máximo. ¿Por qué? Porque la distancia de Chebyshev es la máxima distancia que yo tengo con respecto al ideal, ya que vemos que si tomara cualquier otra, se vería incluida también en la máxima distancia de Chebyshev. ¿Qué va a suceder? Ahora el ordenamiento va a cambiar, porque yo no voy a querer la solución que tenga la mayor distancia de Chebyshev. Al contrario, el ordenamiento va a ser de menor a mayor, ya que aquellas empresas que me presenten la menor distancia con respecto al ideal, sería la minimización de la maximización, la menor de las máximas distancias con respecto al ideal, van a ser las mejores para mí. Así vemos, por ejemplo, cómo es que lideran en esta selección. De nuevo, ahora le ganó Innovatech sobre Buenos Aires. Esto sería Mora con punto de referencia. Vamos a ver, en este caso le ganó Innovatech a Buenos Aires Dev. Asimismo, como vamos encontrando un patrón donde vemos cómo es que las peores dentro de todo van cambiando. Por ejemplo, ahora Akámica quedó al último. Y asimismo, de nuevo, si nosotros quisiéramos guardarlo, tenemos la posibilidad de seleccionar que para el software se guarde Mora con punto de referencia, que espero haberlo guardado en el escritorio. Y por último vamos a ver qué es lo que sucede a la hora de hacer la resolución por medio de Topsys. Topsys va a meter no solamente el concepto de solución ideal, sino que también va a meter el concepto de solución antiideal, donde el cálculo de la solución antiideal va a surgir de aquellas peores evaluaciones con respecto a los criterios. Ya la normalización, la ponderación la hemos visto, y va a obtener el valor máximo para los máximos del valor mínimo para los mínimos. Para la máxima. Y la solución antiideal va a ser la mínima para los máximos, la máxima para los mínimos. ¿Para qué? Porque lo que va a hacer ahora es no solamente tomar un único punto de referencia, sino que tomar otro único punto de referencia no existente. Y así es como nosotros que habíamos trabajado con el concepto de la solución ideal, de aquella que surge de las mejores evaluaciones, vamos a tener lo que se considera como solución antiideal, que es aquella que surge de las peores evaluaciones. Así, por ejemplo, si tuviéramos que calcularla o obtenerla del gráfico, vemos como de C2, la peor evaluación de C2 se ve en la solución C2. Y vamos a ver también cómo es que de las peores evaluaciones, en C1, la que se encuentra más a la izquierda, es la de A.
de esa intersección entre estas dos nuevas figuras, vamos a encontrar lo que se denomina como solución anti-ideal. Vamos a suponer que es un signo de pregunta porque no tengo algo más feo que una cruz y la cruz lo utilicé para colocar otros puntos. Bien, vamos a... Si no, deberíamos poder hacer un reemplazo y de última colocar en vez de cruces puntos otro símbolo. No, no importa. Lo que sí importa ahora es cómo va a llevar a cabo el cálculo. Lo que va a hacer ahora es que va a tomar el concepto de distancia euclidiana. Cuando nosotros hablamos de la distancia directa, lo que nosotros hacíamos era tomar un atributo y restárselo con respecto al ideal. Como yo tengo dos valores ahora con los cuales yo me tengo que relacionar, va a sacar el cálculo de distancia euclidiana, donde, como estamos hablando, supóngase, en este sentido, en el concepto de trabajar con puntos en dos dimensiones, sería el cálculo de la hipotenusa. Bien, así por ejemplo, si yo quiero obtener cuán distante está con respecto al antiideal, se va a encontrar con la sumatoria, recordemos el cálculo de hipotenusa, por favor, con la sumatoria de la componente en x al cuadrado más la componente y al cuadrado, sacando la raíz cuadrada. Recordemos, la suma de los catetos al cuadrado da la hipotenusa al cuadrado. Así, por medio de el cálculo de las hipotenusas, hace lo que se llama la distancia euclidiana, donde lo que se aplica es la sumatoria de cada una de las diferencias al cuadrado y finalmente obtenemos la raíz cuadrada de todo eso, para volver a obtener la dimensión original. Entonces lo que hace es que va trazando con respecto a circunferencias, en este sentido va a ser valores, en vez de circunferencias tendrían a ser valores esféricos no, ovalados, para hacer ese cálculo de la distancia que existe con respecto a la ideal y la antiideal. ¿Qué va a suceder ahora? Que ahora va a trabajar con lo que se llama un índice de concordancia o un índice de similaridad. Un índice de concordancia. Ese índice de concordancia, lo que nos va a permitir a nosotros trabajar, a ver, permítanme porque quiero evitar errores teóricos. Para los métodos propuestos tenemos a Topsis, que trabaja con el concepto, acá estamos viendo un poco sobre lo que estaba mencionando recién de las distancias, índice de similaridad, sí, lo voy a modificar. Donde el índice de similaridad lo que va a hacer es tomar esa distancia euclidiana que tenemos con respecto a la antiideal y saber cuán distante es hacia la antiideal con respecto a la diferencia entre la solución ideal y o sea, con respecto a la distancia que tiene entre la ideal y la antiideal. Por eso se calcula como la distancia negativa sobre la distancia positiva menos la negativa. Obtenemos entonces del problema la solución ideal y la antiideal, y lo que vemos es que aplica directamente la resta de los valores, que no importa si son positivos o negativos, porque al fin y al cabo lo que va a hacer es calcular el cuadrado, sumarlo y finalmente obtener la raíz cuadrada. Y para corroborarlo vamos a hacerlo por medio de Excel. Suma cuadrados, bueno, suma punto cuadrados. Y luego lo que va a aplicar es la raíz cuadrada sobre ello. Ahí está. Bien, vemos cómo los valores de acá son los mismos valores que saca acá. Al igual que cuando lo trabaje con la distancia hacia el antiideal. Cuando trabaje con la distancia hacia el antiideal va a aplicar exactamente lo mismo. Una vez que obtenga la distancia ideal y la antiideal para cada una de las alternativas, va a sacar ese índice de similaridad o índice de concordancia, yo voy a ver de modificarlo, que ¿qué es lo que va a provocar? Bueno, ahora sí, lo mejor va a ser que tenga el mayor índice de similaridad posible. Eso significa que dentro de lo posible sea lo más cercano hacia el ideal, pero que al mismo tiempo esté distante del antiideal. Una vez que nosotros tengamos este índice de concordancia, finalmente el índice de similaridad lo va a ordenar y nuevamente de ese índice de similaridad vamos viendo cómo es que para todos los métodos que explicaron, por lo menos en este video, logro decir de que siempre se va a encontrar dentro del top la posibilidad de trabajar ¿sí? Con normalización de suma de cuadrados. Va a decir que le va a convenir trabajar
siempre primero en Innovatech, segundo Buenos Aires. Pero, por ejemplo, algo que también podemos concluir es que Coderhouse sería una pésima decisión trabajar en Coderhouse, ya que de la aplicación de los 4 métodos, Coderhouse, si no terminaba último, terminaba anteúltimo. Vemos cómo es que el ordenamiento cambia dependiendo del tipo de metodología que se vaya a aplicar. Por suerte, para las mejores evaluaciones siempre va a dar, o casi siempre, valores que a nivel de ordenamiento van a ser similares. Por ejemplo, acá tenemos un debate, porque tengo en 2 métodos Innovatech y en 2 métodos Buenos Aires. Eh, por eso hablamos de que esto es más que todo un apoyo hacia la toma de decisiones y que no es finalmente una decisión, sino que es brindar información extra para que el decisor pueda decidir si realmente es lo que va a querer aplicar. El software no solamente nos va a permitir a nosotros, no nos va a permitir solamente hacer la resolución de problemas, sino que también guardar esos problemas por si el día de mañana los queremos trabajar. En caso de querer hacerlo, primero le vamos a dar la confirmación a que queremos guardar el peso y luego de haber dicho de que el ejercicio no lo íbamos a resolver, sino que lo que íbamos a aplicar era solamente el guardado, a la hora de confirmar los pesos, nos va a devolver una única hoja, nos van a devolver 2 hojas, una con el enunciado y otra con la conversión de variables cualitativas a cuantitativas para arrancar a trabajar. Eso es todo lo que hace el software. Ha sido un trabajo lindo, extenso, he disfrutado bastante la realización. Le he dado una muy buena base, cuestión de que fuera robusta, así que eh, doy por finalizado este video donde he hecho la demostración o la explicación de todo lo que este software presenta como alternativa. Vamos a ver, por ejemplo, que el botón de reseteo me va a permitir borrar las alternativas y arrancar desde cero. Y que si yo me llego a equivocar a la hora de colocar algún criterio, puedo siempre venir y decidir borrarlo, siempre y cuando haga falta. Asimismo, ¿qué me falta mostrar? No, ya estaría todo. Si quiero borrar una alternativa como una línea directa, lo puedo llegar a borrar. Eso sería todo. Muchísimas gracias.